En el episodio número 31, en donde hablo acerca de la teoría de la sobreexcitabilidad, propuesta por el médico psiquiatra Kazimierz Dabrowski, mencioné que existe otra teoría propuesta por él mismo, en conjunto con otros médicos, Kausok y Piechowski, en el año 1970, la cual habla sobre la manera en que idóneamente la especie humana debería de evolucionar, siendo esta evolución medible a través del desarrollo de nuestro nivel de empatía. Esta teoría recibe el nombre de desintegración positiva, en inglés Theory of Positive Disintegration, y si bien consiste en 5 etapas de evolución, a manera de resumen me gustaría explicarlas hoy aquí simplificándolas para no enredar mucho a mi audiencia, sobre todo para quienes no sean neurodivergentes y por lo tanto no tengan un excesivo interés en los detalles. Cabe mencionar que desde el punto de vista de esta teoría, se piensa que somos las personas neurodivergentes quienes mostramos una mayor capacidad para cumplir con este tipo de desarrollo evolutivo, debido a que la gran mayoría de nosotros, si no es que todos, experimentamos rasgos de sobreexcitabilidad, lo cual se refiere a que percibimos todo tipo de estímulos con mayor intensidad, a diferencia de cómo los percibe el resto de la población. Lo que se traduce en que tenemos un sistema nervioso mucho más sensible, el cual hasta cierto punto nos facilita el hecho de poder llegar a desarrollar niveles altos de empatía por nuestra excesiva emotividad, lo que conocemos como hiperempatía. En esta teoría de la desintegración positiva se explican las etapas por las cuales se supone que todo ser humano idealmente debería atravesar a lo largo de su vida para poder llegar a desarrollar su capacidad empática a un nivel óptimo a la par de su nivel de conciencia, tomando como base el hecho de que es absolutamente necesario poder conectar primero con nuestro propio sentido de aflicción a nivel personal, de manera natural pero equilibrada, para después poder conectar con la aflicción de otras personas sin permitir que se rompa ese equilibrio interior. Y a partir de ahí es que se supone que tendría que nacer genuinamente nuestra capacidad para sentir empatía hacia otros a un nivel muy profundo. De acuerdo con esta teoría, se entiende que un individuo forja su personalidad en base a cómo es su proceso interior con respecto al tipo de conflicto interno que se le presenta y cómo lo resuelve. También en base a su capacidad de reflexión y para cuestionarse a sí mismo de manera profunda, lo cual se nos da muy bien a las personas neurodivergentes y es lo que con cierta frecuencia desencadena crisis existenciales. Entendiéndose que más que el intelecto es el desarrollo emocional lo que más importa para marcar dicha evolución. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior,
me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. En nuestra sociedad solemos definir a la empatía como la capacidad para ponernos en los zapatos de las otras personas, de intentar ver las cosas desde su perspectiva. También se piensa que la empatía es un rasgo o un sentimiento que puede surgir fácilmente y de manera espontánea en cualquier persona. Pero, de acuerdo con esta teoría, se plantea que no es así de simple. La empatía real es algo que se va desarrollando de poco en poco, a la par de la conciencia, como ya lo dije, lo que demuestra un desarrollo evolutivo. Muchas veces sucede que tomamos acciones en beneficio de otras personas, lo cual visto desde afuera se pudiera interpretar como que estamos actuando desde la empatía. Sin embargo, en el fondo, pudiera no ser propiamente así, ya que algunos de nosotros podemos estar acostumbrados a actuar por simple inercia o porque así nos educaron y aprendimos a tener en cuenta mucho el qué dirán. Es decir, podemos llegar a hacerlo más por la necesidad de agradar a otros o de quedar bien que por un impulso genuino desde nuestro corazón. También muchas veces este tipo de comportamientos suelen ser el resultado de un sentimiento de lástima hacia el otro, mas no por empatía real. Según esta teoría de la desintegración positiva, lograr desarrollar la empatía es una de las cosas más poderosas para el ser humano, la cual demuestra un progreso con respecto a dejar de percibir el mundo desde un nivel de egocentrismo a percibirlo desde una perspectiva mucho más amplia, con un nivel de conciencia dirigido hacia el amor universal que lo abarca todo. Un estado de empatía verdadera surge como respuesta a una búsqueda de significado de nuestra existencia como seres humanos, junto con la intención de estar al servicio de otros, siendo esto lo contrario a cuando sentimos la necesidad de autoperfección. Se dice que mientras sigamos buscando ese tipo de perfección personal, permaneceremos en un estado de vacío, sintiéndonos incompletos y en conflicto interno, ya que cuando caemos en el ensimismamiento, automáticamente disminuye nuestra capacidad para sentir de forma genuina interés y aprecio hacia otros individuos, y no actuamos con verdadera humildad. La teoría de la desintegración positiva considera que antes de que un individuo pueda llegar a desarrollar un estado de verdadera empatía, tiene que atravesar primero por otra etapa considerada como una fase primitiva, a la que se le da el nombre de sintonía, la cual, a su vez, digamos que se puede dividir en otras dos mini etapas. La primera se considera un tipo de sintonía mayormente egocentrista,
que tiene que ver con un impulso hacia la necesidad de autopreservación, de autocuidado, de autoprotección, una necesidad incluso de posesión, ya sea la necesidad de poseer algo o a alguien, o la necesidad de obtener poder. Esta primera etapa no es propiamente negativa, simplemente es una etapa básica, evolutiva, que conlleva un nivel bajo de conciencia y por la cual absolutamente todos pasamos. Y digo que no es del todo negativa porque de alguna manera en ella existe cierto equilibrio, tanto hacia uno mismo como individuo, como con respecto al mundo, en el sentido de que no existe conflicto interno alguno. Simplemente las cosas se ven como son, no hay cuestionamiento interno ni reflexión profunda. Tal cual, las personas en esta primera etapa están en sintonía consigo mismos, pero desde un bajo nivel de conciencia. Y después de esta primera etapa de sintonía simple o egocentrista, aparece la siguiente, que recibe el nombre de simpatía, que se refiere a un tipo de sintonía también, pero digamos que más elevada. Ahora se convierte en una sintonía más dirigida hacia afuera, hacia el mundo, dado que en ella surge la necesidad de vincularse con otras personas. Ya no es tan egocentrista. Tal es el caso de los impulsos o necesidades sexuales o la necesidad de relacionarse por intereses colectivos como la religión, actividades sociales, recreativas, culturales o deportivas, básicamente basándose en la necesidad de pertenecer a un grupo. Entonces, la transición entre la sintonía y la simpatía, la cual se considera como una etapa primitiva o un primer paso en dirección hacia el logro de una verdadera empatía, requiere sí o sí que haya cierto tipo de crecimiento o desarrollo. Vaya, no es que la transición se dé de manera automática en todos, sino que sí se requiere que haya aprendizaje. Cabe mencionar que es posible que algunas personas nunca pasen de esta primera etapa. Pueden quedarse bien en la sintonía simple o centrista, o pueden quedarse truncados en simpatía, en sentir simpatía por otros, pero no llegan a la empatía verdadera. Y es importante también recalcar que existe la posibilidad de que durante esta etapa de evolución se pueda fluctuar entre la sintonía y la simpatía una y otra vez. Es decir, el individuo puede ir y venir entre una y otra hasta que aprenda y se logre equilibrar. Por ejemplo, puede ser que estando en un estado de simpatía hacia otras personas, de repente surja algún conflicto de intereses, alguna discusión y se pierda el compañerismo, la amistad, los intereses en común y la persona regrese a un estado de sintonía simple o egocentrista, de autoprotección, de ensimismamiento, que caiga en un estado a la defensiva. Y como lo mencionaba anteriormente, en esta etapa entre sintonía y simpatía realmente no existe tanto conflicto interno, precisamente porque al ser una etapa que se experimenta desde un estado bajo de conciencia, la persona no se cuestiona demasiado, simplemente fluye y reacciona en automático. No tiene aún una capacidad introspectiva profunda, o bien puede comenzar apenas a cuestionarse algunas cosas. Cuando un individuo se comienza a cuestionar en su interior y tiene estados más reflexivos, es cuando pasa a un segundo nivel evolutivo, cuando desarrolla la capacidad para interesarse más por los sentimientos de otros, no solo por una necesidad de pertenecer, sino con un interés genuino, cuando surge sentido de justicia que lo lleva a buscar el beneficio de los demás, por encima a veces del suyo propio. Surge un sentido de mayor responsabilidad social y de mayor conciencia hacia las necesidades de los demás. En este nivel es cuando el individuo comienza a tener un proceso interno más significativo, teniendo una mayor claridad en cuanto a su escala de valores,
lo cual lo lleva a cuestionarse cada vez más cosas, a tener cierto conflicto interno, pero para bien, cuestionándose cómo cree que deberían ser las cosas versus el entendimiento de cómo son las cosas en realidad. Es decir, desarrolla la capacidad para aceptar todo tal cual es, sin tanto juicio, queja o resistencia. Y todo este conflicto interno que experimenta es de suma importancia para que se pueda afianzar el siguiente nivel y no regrese al nivel anterior. La teoría de la desintegración positiva define a la empatía como una respuesta basada en la reflexión, con un sentido de nutrición hacia otras personas y un entendimiento profundo ante las circunstancias ajenas. Cuando una persona logra experimentar un nivel verdadero de empatía, a su vez desarrolla la capacidad para entender algo a lo que el psiquiatra Dabrowski denomina sujeto-objeto, que se refiere a la capacidad para darse cuenta de cuál es su rol como individuo en la vida de otras personas y a su vez entender el rol que el resto de las personas juegan en la suya. Como lo mencionaba con anterioridad, la teoría de la desintegración positiva se refiere al proceso de desarrollo personal que se supone idealmente debería tener todo individuo, el cual conlleva una evolución pasando por los niveles de sintonía, después la simpatía, hasta llegar a un nivel alto de empatía. Todo eso a la par del desarrollo de la psique, que está relacionado con una capacidad auténtica de reflexión profunda y a su vez la capacidad para establecer una jerarquía de valores, es decir, poder tener muy en claro qué es lo más importante dentro de nuestra existencia. Dabrowski piensa firmemente que durante esa evolución de la psique, el rasgo de la sobreexcitabilidad, la cual al parecer solo experimentamos las personas neurodivergentes, juega un papel muy importante, refiriéndose sobre todo a la sobreexcitabilidad emocional, que funge como catalizador y es la que nos puede impulsar a lograr una capacidad empática a un nivel verdaderamente enorme. Sin embargo, esto me atrevería a decir que es todo un reto para quienes experimentamos la vida de esta manera, con sobreexcitabilidad, porque si bien este rasgo ciertamente nos puede acercar mucho a sentir niveles altos de empatía, hiperempatía, también puede provocar que detonen en nosotros otro tipo de emociones densas o negativas con mucha intensidad, lo cual será un impedimento para que podamos permanecer en un estado de empatía constante. Y puedo confirmar esto desde mi experiencia. Desde muy pequeña me culpé excesivamente y viví con mucha confusión porque no lograba entender este mix entre ser tan sensible y por lo tanto a veces sentir mayor aflicción que lo que estaba sintiendo la otra persona frente a mí, que era la que estaba atravesando por cierta situación adversa. Y aunque no fuera real incluso, sino de manera virtual, en una película, también me enganchaba con facilidad con el sufrimiento ajeno, de una forma extrema. Admito que a veces aún me pasa, pero ya tengo más herramientas para manejarlo y no quedarme ahí durante tanto tiempo. Y por otro lado, ver cómo en ocasiones mis emociones tan intensas me generaban meltdowns, explosiones emocionales, el hacerme consciente de ambas caras de la moneda me generaba mucha confusión, mucha frustración, mucha culpa y vergüenza. Y todo ese caos tan confuso pues me ponía en un estado a la defensiva. Y obviamente cuando estás en un estado así, pues no puedes sostener esa empatía real. Aunque eso no quiere decir que no tuviera o que no tenga esa enorme capacidad para empatizar. Por eso digo que es un gran reto para muchas personas neurodivergentes el poder permanecer ahí. Digamos que el entorno no ayuda mucho a que eso pueda suceder. Las dificultades en cuanto a los estímulos sensoriales, los juicios hacia nuestra manera diferente de percibir las cosas,
las dificultades en cuanto a la comunicación y por lo tanto los conflictos en las relaciones interpersonales, el no sentirse en espacios seguros con frecuencia, entre muchas otras cosas, son una gran limitante para quienes aparentemente traemos capacidades divergentes. No voy a decir que mejores o peores. Es complicado. Otra perspectiva importante de esta teoría es que cuando una persona alcanza un estado de empatía verdadera o elevada, no existe en ella la necesidad de recibir ningún tipo de aprobación por lo que hace. Simplemente cuando se está en un estado así se experimenta el altruismo puro, es decir, la responsabilidad consciente y voluntaria de apoyar a otros y ponerse a su servicio, de brindar una amistad totalmente desinteresada. Hace no mucho, en un retiro con uno de mis maestros espirituales que está en el camino de despertar de conciencia, que hoy por hoy ya permanece en ese estado y que es totalmente congruente al respecto, recuerdo que nos compartía esta idea de precisamente sentirse, con sus propias palabras dijo, un don nadie. Sentirse un don nadie. Así lo definió, refiriéndose a que la inexistencia del ego es la que te permite permanecer en un estado donde solo observas y aceptas todo tal cual es, sin juicio, sin culpa, sin engancharte con ninguna emoción, solo con un interés genuino por estar al servicio de los demás, no confundiéndolo con ponerse por debajo de los demás o dejar de lado sus necesidades, pero sí entendiendo que no se requiere ninguna conducta de egocentrismo, ni ensimismamiento, y mucho menos de autoperfección. Y por supuesto, bastante lejos de adoptar una conducta a la defensiva. Pero como todo, es un proceso que si bien no surge de la noche a la mañana y para el cual hay que entrenarse y hay que llevarlo a la práctica, a prueba y error, una y otra vez, todo el tiempo, a cada instante, lo cual me parece justo. La iluminación no es algo que puedas leer o aprender en un libro, ni por tomar cursos, es algo que se practica, que se reflexiona y que se internaliza y se integra. Dabrowski expone la idea de que conforme un individuo va evolucionando, va perdiendo la esencia de su personalidad, la cual a final de cuentas es un constructo hecho por la misma sociedad, y conforme más se aleja de ella, más se acerca y más conecta con el existencialismo puro, entendiéndose que el sentido de existencia es mucho más poderoso que la simple esencia de uno mismo, del yo. También expone que cuando la empatía se sitúa hasta lo más alto de la escala de valores, se convierte en sinónimo del amor, refiriéndose al amor universal, el cual conlleva un fuerte sentido de lealtad y de conexión espiritual. Y por último, Dabrowski sugiere dentro de esa teoría que cuando se está en el último nivel de evolución, tan alto es el nivel de conciencia que se experimenta que una relación de amistad profunda puede llegar a reemplazar una relación de pareja de cualquier tipo y de cualquier duración. Y ese es el nivel de amor que permite que surja la verdadera unión espiritual. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Finalmente, se menciona que la empatía, al igual que la conciencia social, la autenticidad y la responsabilidad, son el conjunto de cualidades fundamentales para toda interacción humana sana. Conclusión. Poder conectar con un estado de empatía plena conlleva que exista una fuerte capacidad reflexiva, sin juicios, ni hacia uno mismo ni hacia los demás. Por eso se dice que un nivel alto de empatía equivale a un nivel alto de conciencia. El aumento de la empatía de manera progresiva es uno de los procesos de desarrollo más poderosos que existe, que se puede resumir como la transición que existe entre
una manera egocentrista de conducirse ante la vida y un estado de amor universal que lo abarca todo. Personalmente puedo decir que ese tipo de temas que tienen que ver con dar respuesta a nuestra existencia son parte de mis intereses profundos, a los que dedico tiempo y enfoque. Sé que no soy la única y por eso quise en esta ocasión hablar sobre ello, para sembrar una semillita a quienes escuchan este podcast. Me parecen muy interesantes este tipo de teorías que demuestran que las personas neurodivergentes estamos en este plano por una razón más allá de simplemente pensar y sentir diferente. Yo sí pienso que la especie humana está viviendo una transformación, una evolución, y como toda evolución conlleva que haya algunos avances y también algunos retrocesos, que se cometan errores, que haya ciertos bloqueos en el camino, que se nos ponga a prueba, que haya cerebros con altas capacidades, pero también cerebros con impedimentos, que a veces haya hipersensibilidad, pero también hiposensibilidad. Es decir, siento que es como si algo se estuviera queriendo ajustar a la medida precisa, pero aún no se logra del todo. Y todas estas variaciones son parte del mismo proceso evolutivo. Al igual que el hecho de que el tamaño del cerebro en los seres humanos haya tenido variación con el paso del tiempo, primero creciendo y después disminuyendo en los últimos 100.000 años. Por lo tanto, yo no me creo las historias que nos cuentan quienes se enfocan en seguir viendo los rasgos de las personas neurodivergentes como un conjunto de déficits. No digo que no existan retos para muchos de nosotros, sobre todo para quienes tienen más necesidades de apoyo, pero creo que si cambiamos la perspectiva de las cosas, podría haber más soluciones que problemas. Ojalá que un día no muy lejano a eso pueda ser posible. Mientras tanto, siento que se requiere seguir alzando la voz, pero que esa voz traiga una gran dosis de conciencia. Personalmente trabajo en dejar el victimismo atrás. No ha sido fácil, pero estoy en eso, porque entiendo que el respeto y la inclusión que exigimos al mundo, las personas neurodivergentes, primero tenemos que trabajar de nosotros adentro y poner el ejemplo, aunque sea más sencillo decirlo que hacerlo. Por último, me gustaría recordarte que en caso de que aún no lo tengas muy claro o quizás sea la primera vez que escuchas mi podcast, con respecto a lo que significa el rasgo de la sobreexcitabilidad que experimentamos muchas personas neurodivergentes, por favor escucha los episodios número 31 y 39, donde explico el tema a detalle. Además, quiero mencionar y dar crédito tanto al podcast de la doctora Christian Wells y Emma Nicholson, que se titula Positive Disintegration Podcast, lo encuentras en Spotify, en el cual comparten mucho acerca de esta teoría. La doctora Christian Wells es directora de investigación del Centro Dabrowski en Colorado, Estados Unidos, quien también es neurodivergente. Y otro crédito para Amanda Harper, quien tiene doctorado en la Universidad de Tasmania y está enfocada en estudiar precisamente el desarrollo de la empatía en niños superdotados o con altas capacidades, continuando con las investigaciones de Dabrowski y de quien tomé alguna bibliografía para poder desarrollar este episodio. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Te recuerdo que puedes escuchar mi podcast tanto en Spotify como en YouTube. Te pediría que le dieras clic en suscribirte y darle una calificación de 5 estrellitas para que así pueda alcanzar a más personas. También te agradecería que pudieras compartir mi contenido con quienes creas que necesiten escucharlo. Puedes seguir mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, como @podcastlibérate. Y recuerda que si te interesa charlar conmigo para acompañarte en tu proceso, desde mi experiencia como persona neurodivergente, no como psicóloga,
porque no lo soy, repito, pero sí con el suficiente conocimiento en el tema y autoconocimiento para compartirte algunas herramientas y sugerencias y sobre todo para brindarte una escucha totalmente empática si es eso lo que necesitas. Si resuenas con esto, no dudes en contactarme a través de cualquiera de mis redes sociales para agendar una cita. Será un gusto para mí poder apoyarte. Gracias por escucharme nuevamente y por interesarte en este tema que es tan importante para nuestra sociedad, para la humanidad en general. Hasta pronto. Chao.